Si te parece, Alberto, pues vamos dándole entrada a nuestras queridas nerds, que hoy sí las hicimos esperar muchísimo, así que a ver si no nos cuelgan, ojalá y todavía nos quieran un su poquito, como decimos ahí en Chiapas, un su poquito, por ahí las estamos viendo ya, así que les damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Renata Turrent y la doctora Elisa Godínez. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas. Ahí veo nomás que la doctora anda ahí asomándose. ¿Será que ya estoy o no estoy? Y ahí está, mira, la lindísima, la maestra Renata Turrent. Buenos días. Buenos días, queridos periodistas, Elisa y a toda la audiencia. Qué gusto estar por acá como todos los martes. Hola, queridos, buenos días, Ernesto, Alberto, Renata y a la audiencia, un abrazo. Muchas gracias y una disculpa, nos retrasamos con la primera conversación con Martí Batres y se fue colgando pero el tiempo, pero ya estamos aquí, qué bueno que estamos ya listos. Pues sí, pues bien, bienvenidas, mi querida Renata y Elisa. Y doctora Elisa Godínez, si quieres, vamos iniciando contigo, pues uno de los temas que tenemos pendientes y que hoy el presidente volvió a abordar el tema. Además, había ahí una periodista de Sputnik, así que bueno, fue interesante la conversa que sostuvo ahí el presidente sobre este tema que tiene que ver con el posicionamiento del gobierno de México frente pues a la crisis y al embate, que más allá de que se quiera manejar, de que bueno, pues un asunto de buenos y malos, lo real es que hay un país, en este caso Rusia, que está invadiendo otro país, que en este caso es Ucrania, y que pues ha generado y ha despertado muchas alertas y alarmas, denuncias, mucho fake news, mucha infodemia también. Así que enturbia un poco el poder colocar, pues, cuáles son los puntos centrales y nodales que tendríamos que estar poniendo atención y cuál es la valoración, Elisa Godínez, doctora, del posicionamiento del gobierno del presidente López Obrador. Sí, coincido contigo en el hecho de que, en definitiva, bueno, mi lectura es esta, se hay que rechazar decididamente la invasión, ¿no?, a un país independiente, y en este caso, pues Rusia ha invadido Ucrania, y eso pues no puede ser aceptable desde ningún punto de vista, ¿no? Pero también es cierto que estamos en un contexto en el que nunca como ahora tenemos acceso a tanta información tan rápido, y al mismo tiempo estamos tan sujetos a pues sí, a una tendencia, digamos, a la desinformación, al fake news y todo esto, ¿no? Eso es parte también del contexto, pero no me quisiera yo detener tanto en eso, sino en lo que propusimos como tema, que era pues hacer un análisis de la posición de México ante esta situación, porque es parte también de lo que pues los malquerientes, ¿no?, de este gobierno utilizan para montarse también en esto, como en otras tantas cosas, pues para, más allá el desacuerdo, ¿no?, para mal informar, ¿no? Y creo que sí es importante como, bueno, hacer una pequeña disección del asunto. Yo creo que siempre es importante recordar o tratar de hacer una especie de como de recuerdo del contexto histórico de México, y de cuál ha sido la posición de México en general eh, ante este tipo de situaciones mundiales, de conflictos y demás. México había tenido una posición hasta hace relativamente poco tiempo, siempre, digamos, de respeto, y no digo neutralidad, porque no es ese el punto, pero sí, digamos, de ser muy cuidadoso ante cómo se posicionaba en conflictos entre poderosos, ¿no?, o cuando involucran a potencias. Y creo que esto está algo que tenemos que tomar en consideración, porque la experiencia justo histórica nos dice que bueno, la posición de México no es fácil, ¿no? Nosotros tenemos y compartimos frontera con Estados Unidos, que es un país muy poderoso, y pues nosotros tenemos que considerar eso, ¿no? Eh,
México tiene que ser, insisto, muy cuidadoso, y me parece que fue cuidadoso en esta posición, fue cuidadoso y dejó muy claro que sí, en efecto, condenó la invasión, lo dijeron, se dijo de manera muy clara, pero ha sido prudente en no sumarse a un bloque antirruso, que es lo que mucha gente está esperando y le está exigiendo y quisiera, y una parte de la oposición en México utiliza esto para decir en qué momento el presidente va a condenar a Putin, etcétera. Eso es un poco lo que se dice, lo que se repite, y ahí sí, pues hay que ser cuidadosos, porque México no le conviene, ni puede, ni debe, ¿no?, pelearse con nadie. Sí, qué bueno que condenó, es lo que tenía que hacer, pero tampoco puede sumarse ni a un bloque ni a otro. Creo que el presidente en eso ha sido muy claro y ha dicho de manera muy reiterada, ¿no?, que bueno, que México no tiene por qué, digamos, posicionarse por ninguna de las partes, sino que más bien llama, ¿no?, a que las partes en conflicto dialoguen, que digamos, su postura la ha fijado en el Consejo de Seguridad de la ONU, que por cierto, esto es un tema interesante que habría que también recordar. México no había estado nunca, hasta hace igualmente relativamente pocos años, en este tipo de posiciones en la ONU, ¿no?, y en los organismos internacionales. Siempre había tenido un perfil tranquilo, de no protagonismo y demás. Y me parece que este afán de protagonismo en el que metieron a México desde la época de Fox, si no mal recuerdo, con la política exterior de Jorge Castañeda y demás, justo coloca a México en una posición muy difícil, ¿no?, y lo obliga siempre a estar con pinzas en este tipo de situaciones. Pero aún así, esta vez me parece que el posicionamiento que México hizo fue bastante prudente, certero, ¿no?, y hacer esta referencia pues sí, a la posición de México como un país que ha sido invadido a lo largo de su historia, y por eso mismo me parece importante. Entonces, bueno, México ha sido muy claramente, insisto, lo ha reiterado, ¿no? Le preguntaron hoy en la mañanera, a propósito de lo que decías, Ernesto, una reportera del medio Sputnik, si, bueno, iba a haber represalias económicas y cuál era la posición de México ante esta censura que ha habido ante estos medios de corte ruso, digamos, y demás. Y bueno, lo que el presidente dijo fue que no iba a haber, que México no tenía por qué tomar ningún tipo de represalias económicas, ¿no? Que tenía, era un país que tenía que estar abierto, digamos, a pues comerciar en última instancia, hablando del punto económico con ambas partes, ¿no? Y demás. Y bueno, sí condenó, eso también me parece una posición razonable, condenar porque eso es lo que es una censura a Sputnik y Russian Times, o ¿cómo se llama? Russia Today, que es muy, a ver, el punto es que yo no estoy diciendo que Russia Today y que Sputnik no tengan una posición clara y no defiendan un punto de vista ideológico claro. Todos los medios tienen una posición, no hay ningún medio neutral. Lo que se condena en tal caso es el doble rasero, ¿no?, para denunciar estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo ahí la dejaría. O sea, simplemente lo que quiero decir con esto es que México tiene que ser muy cuidadoso y no sumarse a un bloque antirruso. Dentro de la conversación previa para esta mesa de análisis que mucho agradecemos, comentaban, Renata, esta idea que les llamó la atención de la forma como los opositores a la 4T, al proyecto político del presidente López Obrador, parecía que se estaban organizando, como acuerpando, por decirlo de alguna manera, en torno a la imagen del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Yo me atreví a titular a esta mesa como el nuevo héroe de la oposición en México, pero no sé si le atiné. ¿Cómo ves tú, Renata, esta idea de la oposición de, pues sí, tratar de encontrar en Zelensky un nuevo ariete para su actividad política?
Uno más, ¿no? Porque ya han pasado por varios supuestos héroes que ya pasaron por Macron, creo que por Trudeau, ahí van buscando otros güeros en donde refugiar su odio por López Obrador, pero bueno, yo creo que es interesante verlos, uno por este fenómeno de búsqueda de un líder, dada el extravío ideológico y la falta de líderes aquí en México. Entonces es curioso ver cómo voltean a ver a otros países. En el caso del presidente ucraniano, además de todo, hay que recordar que es una comparación muy burda quizá, pero es un Peña Nietazo, ¿no? Era un comediante, me parece, arropado por los medios, arropado por los oligarcas, el poder económico que llega al poder en Ucrania. Entonces pues no es casualidad que se emocionen con un líder como él, ¿no? Es interesante, creo yo, sobre todo por esto que mencionamos de buscar líderes ya si no son aquí, en otro lado. Ahora yo quisiera ahondar un poco en algo que decía Elisa, pero antes de ahondar, sí me gustaría a mí también repetir que México también ha sido muy claro en reprobar la invasión de Rusia, porque luego nos andan tergiversando que estamos aplaudiéndole a los rusos, y para nada, ¿no? Es gravísimo, cualquier invasión es gravísima, simplemente lo que se trata de profundizar es que es un poco hipócrita la manera en la que se cubre esta invasión, y que no se cubre las invasiones que han hecho los estadounidenses en decenas de países, literalmente, ¿no? Entonces, ese es la profundización que se trata de hacer. Esto no significa que lo que estén haciendo los rusos no sea reprobable, y creo que la posición enérgica de México fue correcta. Creo que Juan Ramón de la Fuente ha hecho un trabajo muy, muy digno, ¿no? Ha representado a México de manera muy digna. De hecho, ayer salió a decir, a anunciar este proyecto de resolución que tienen México y Francia, ¿no? De cesar violencia, protección a los civiles, etc. Pero a mí justo me gustaría profundizar un poco en el papel de los medios, no solo nacionales, sino y también internacionales, ¿no? Uno, me pasé el fin de semana escuchando a varios medios de Estados Unidos y de Europa, y fue muy curioso, por lo menos en el New York Times, en BBC, en el Atlantic, que había cero menciones del papel de la OTAN y de Estados Unidos en la generación y la profundización de este conflicto. Cero menciones sobre este doble estándar que ya platicábamos, de por qué si se condena la invasión rusa, que repito, se debe condenar, pero no se condenan otro tipo de invasiones por parte de Estados Unidos. Cero menciones, por supuesto, del papel que tuvo el presidente ucraniano en la desestabilización del país. Cero, o sea, como si de verdad, a mí me impresionó, ¿no? Ningún tipo de análisis, es propaganda pura, y parece que repiten, ¿no? Por lo menos estos tres medios que fue los que estuve leyendo y escuchando, repiten las historias de terror que están pasando, que están sucediendo en Ucrania, pero llevándolo justamente esto a esta propaganda, a un ámbito personal, de tratar de que la gente empatice con la guerra, lo cual no es incorrecto, por supuesto, debemos hacerlo, pero dejando a un lado todo el análisis, mucho más el análisis geopolítico que tendría que acompañar estas historias de guerra. El único medio que más o menos matizó o que cuestionó el papel de la OTAN fue Democracy Now!, que en Estados Unidos es un poquito más hacia la izquierda, pero bueno, fuera de eso fue impresionante para mí ver que absolutamente no se hace ninguna propaganda pura al estilo... Vaya, que si lo pudiéramos, creo que es útil ver cómo los medios internacionales se organizan para hacer propaganda, para entender cómo cuidan los intereses de ciertos actores políticos, ¿no? En este caso del intervencionismo gringo y de la hegemonía estadounidense y del occidente. Y
para cerrar, me gustaría justo hablar también de esta reportera de Sputnik que ya mencionó Elisa, y de cómo el presidente condena la invasión, pero también condena esto que se está haciendo, no solamente con RT y con Sputnik de quitarles espacio, sino hasta con la FIFA, ¿no? Que a mí me pareció ridículo ver la FIFA sacando a los rusos del mundial, cuando el mundial se va a hacer en un país totalmente autoritario, o sea, no tiene ninguna lógica. Entonces, bueno, para mí es muy interesante ver cómo se hace la propaganda organizada para mantener la hegemonía. Y este es un tema aparte, pero nada más lo dejo ahí para quizá otro programa. También es muy interesante ver cómo parte de esta guerra entre Oriente y Occidente, o entre Occidente y Rusia, y el apoyo de China en algunos otros países, con respecto a la soberanía energética, ¿no? Que parte de las sanciones que puede llegar a tener Rusia en contra, pues es justamente cerrarle la llave al gas, y que muchos países europeos pues están, digamos, con la mano los tienen agarrados del pescuezo, porque pues no tienen soberanía energética, ¿no? Entonces es muy importante, creo yo, entender esto que se le ha criticado tanto a López Obrador, de AMLO quiere regresar al siglo anterior en cuanto a cómo se debe llevar la política energética. Pues justo no. Creo que este tipo de conflictos nos deja ver que la soberanía energética nos permite tener soberanía en general. Con eso cerraría. Gracias, mi querida Renata. Elisa Godínez, de pronto me quedo pensando en este personaje de Vladimir Putin, y me quedo pensando también en el personaje de Donald Trump. Digo, una enorme diferencia que podría haber entre el uno y el otro es que pues Putin es un tipo, pues un ajedrecista, ¿no? Un tipo inteligente, estratégico, que tiene una mirada pues mucho más profunda y más amplia. Pero también es un tipo temible y terrible, y un tipo de temer. Entonces, por eso colocaba estos elementos al inicio, porque cuando yo escucho que se dice que la oposición está utilizando pues al presidente de Ucrania casi como un héroe, que es otro personaje que es indefendible también, pues entonces lo que a mí me hacía pensar cuando decía, bueno, pues si la oposición está tomando al presidente de Ucrania como un héroe, quiere decir que se está identificando que el gobierno del presidente López Obrador está defendiendo a Rusia y a Vladimir Putin, más allá de que haya manifestado pues colocarse como un actor neutral, y haya pues lanzado también ahí un anzuelo que se ofrecía a México como una instancia de mediación, que eso es lo que más o menos interpreté de una manera velada que lo aventó el presidente López Obrador. Pero también de pronto en estas corrientes que se pueden hacer aquí en el país, como esta situación surrealista que se presentó con la campaña de Biden y Donald Trump, que parecía que el presidente defendía más a Trump, y todos decíamos, pues ahora sí que what the fuck is going on, ¿no? Pues acá de pronto tengo la impresión que estamos en algo parecido, Elisa. No sé cuál es tu impresión en esta materia. Fíjate que, o sea, coincido contigo en que sí hay una lectura, o sea, sí se puede hacer esa lectura de que, a ver, por un lado, creo que a la oposición en México siempre van a construir o tratar de instalar, ¿no?, una lectura que haga ver a López Obrador como alguien que está en contra del mainstream, ¿no? O sea, de lo que se espera, ¿no? ¿Y qué es el mainstream en este caso para la oposición? Sobre todo, y de manera muy evidente, como una posición pro Estados Unidos acrítica, ¿no?
acrítica. Y cuando digo acrítica es como eso, ¿no? Se van con la finta, por ejemplo, de este personaje Zelensky. Y cuando digo que se van con la finta es porque, bueno, más allá de que hoy esté tomando ese papel de héroe que está defendiendo a su país, bueno, nada más es cuestión de que uno le scrollee tantito y le googlee tantito para saber, pues, quién es este personaje, cuáles son los intereses que están detrás de él, ¿no? Él es prácticamente un personaje que fue puesto por uno de los oligarcas más importantes de Ucrania, por cierto, oligarca nacionalista, medio fascista, pronazi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que no se matizan, ¿no? Y entonces hacen aparecer a López Obrador como, ¿no? O sea, ahora como en su momento cuando la elección Trump-Biden y demás, como si López Obrador estuviera, digamos, del lado negativo de la historia, está del lado oscuro de la historia, ¿no? Lo cual, digo, ya debería darnos un poco de risa, pues, y no sorprender que la oposición trate de hacer estas cosas y de manipular y de instalar estas narrativas, como le llaman, ¿no? Pero insisto yo en que sí hay que hacer, y por eso llamo a hacer lecturas pues un poquito más elevadas y más complejas y decir, a ver, el que México no se lance a los brazos, digamos, del frente antirruso, no significa que esté avalando la posición de Putin como el tirano que es también, ¿no? Lo que pasa es que México tiene, insisto, lo dije en el bloque anterior y lo repito, una posición muy difícil y muy comprometida. No puede, ¿no?, cerrarse y tomar posición por uno o por otro, porque, bueno, por un lado, este es un gobierno diferente al que tuvimos por lo menos en los tres sexenios anteriores, por lo menos, por decirlo menos, en donde los gobiernos mexicanos estaban plegados absolutamente a lo que dijera Estados Unidos. O sea, nosotros no éramos más que, como siempre se ha dicho, su patio trasero y su repetidora, ¿no? Y yo creo que eso hoy por hoy no debe de ser y ya está cambiando. Por lo menos con este gobierno tenemos una posición como país mucho o un poquito más soberana. Aún así, no podemos negar la realidad que implica que somos, pues estamos, lo que pasa en Estados Unidos va a afectar sí o sí siempre a México, siempre. Y ese es el escenario que no podemos perder de vista. Ahora, que el hecho de que México esté ligado histórica e indefectiblemente a la realidad de Estados Unidos no significa que tengamos que ser sus lacayos aplaudidores. México tiene derecho de tener una posición muy clara y muy, pues, eventualmente diferente a lo que diga Estados Unidos. En este caso, insisto, México no va, ni tiene por qué, por lo demás, porque no es, ni creo que esa sea la posición de López Obrador, ¿no? De aplaudir lo que está haciendo Rusia para nada, ni lo ha dicho en ningún momento. La posición de México siempre y de López Obrador siempre ha sido respeto a las decisiones de los países soberanamente, condenamos el uso de la fuerza, las invasiones, todo que se resuelva por la vía del diálogo, estamos por la paz. Y pues bueno, quien ya le quiera además añadir esto para llevar agua a su molino, pues es otra historia. Es que parece que se olvida que estamos ante una expresión política de un personaje que es experto y en temas, por supuesto, de la política, pero también es profundamente pragmático, Renata. Y lo digo porque el presidente simple y sencillamente se recurre a los orígenes. La Constitución marca cuál es la política exterior de México, que se definió en algún momento como la política Estrada. Ahí está, no hay que buscarle más interpretaciones. En algún otro momento hubo presidentes que lo hicieron pues a su manera. No hay que olvidar la posición de Ernesto Zedillo ni por supuesto la de los otros impresentables, Vicente Fox tratando de unir a las dos Coreas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estos desfiguros ya quedaron en el pasado. A mí lo que me llama la atención es que estamos, creo yo, y no sé qué piensas tú, Renata, en esta oportunidad de la crisis en Europa del Este,
ante una expresión de un presidente que está moldeando la política exterior obradorista, más que mexicana. Yo la veo más en el sentido obradorista, porque tiene su sello y tiene ahí la parte profundamente pragmática que le ha caracterizado en la política interna. ¿Cómo ves tú este planteamiento, Renata? Sí, la verdad es que me encanta tu, tu idea, tu análisis, querido Alberto. Yo coincido contigo porque creo que sería un error nada más ver la posición de México en cuanto a este conflicto y como bien dices, ¿no? Apegándose mucho a esta parte de la Constitución que dice nosotros estamos a favor de la paz, la resolución pacífica de conflictos, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Sería, creo yo, un análisis un poco corto decir que nada más va por ahí esa política exterior que ha planteado el presidente López Obrador. Como bien dices, no es solamente esto. Él lleva desde, sobre todo quizá a partir del segundo año en adelante, haciendo un planteamiento de política exterior que, como bien dices, muy pragmática, que yo quizá dividiría en dos. Uno, la mejor política exterior es la mejor política externa es la política interna, y vamos a hacernos cargo de nuestros propios asuntos. Y parte de esto es no estar interviniendo porque en parte nos da esa autoridad moral de después exigir que no intervengan en nuestros asuntos internos, ¿no? Entonces creo que por un lado esto es parte de este sello obradorista que tú mencionas. Y el otro es sí no meterse, pero crear estas alianzas, y por eso me echo un poco para atrás a quizá el año 2 de su gobierno, crear esta alianza con Latinoamérica, ¿no? Más allá de esa alianza, que no sé si llamarle alianza o más bien subordinación que teníamos con los gringos, ¿no? Creo que ese es un cambio radical en la política exterior de López Obrador, que sí, en ese sentido sí trasciende nada más lo que yo ya decía al inicio bueno, nos estamos apegando a la Constitución, porque simplemente se están acomodando las fichas para nosotros hacer alianzas, un bloque, se está haciendo una apuesta a este bloque con Latinoamérica, que dicho sea de paso, si llegara a ganar Lula, pues además se fortalecería muchísimo más, ¿no? Ahora con su visita acá. Entonces, me parece que la política exterior de López Obrador, como bien dices, más allá de ser mexicana, creo que sí tiene su toque específico de López Obrador, y que además lo ha hecho como muy calladito, sin llamar mucho la atención de los opositores, pero que sí deja este precedente y estas alianzas, desde mi humilde opinión, ojalá sólidas hacia un futuro. Ya, gracias, mi querida Renata. Doctora Elisa Godínez. Elisa, bueno, se nos acaba el tiempo porque pues por culpa nuestra que acotamos mucho y que sabemos que aquí Renata se va a tener que ir en unos minutitos más. Pero quisiera, si pudiéramos abordar también brevemente el otro tema que teníamos en la agenda y que tiene que ver con esta parcialidad del INE, que cada vez es más y más escandalosa. Pues ya no hay margen de duda en ese sentido, más allá de que uno pueda simpatizar o no con el presidente López Obrador. Lo que preocupa es que no hay quien detenga al árbitro en esta parcialidad de la veda en lo que toca a la revocación de mandato. Pues no deja casi ni respirar a ningún funcionario, y eso ya alcanza hasta diputados, senadores, senadoras, diputadas. ¿Qué decir, Elisa Godínez, de lo que estamos viviendo en el país? Pues realmente, digo, yo creo que ya no hay mucho más que decir, en el sentido de que es muy evidente. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en esta misma mesa. Para mí no hay lugar a dudas de que el INE actualmente es un actor más de la oposición, ¿no? Y bueno, personajes como el consejero presidente y otros consejeros como Murayama especialmente
están utilizando las instituciones de manera facciosa. Esperemos que en un futuro, cuando estos personajes terminen su mandato, se haga un análisis y se eventualmente haya alguna forma de sanción a esto, porque esto no puede suceder. Tanto se jactan y tanto dice el discurso de ellos mismos, ¿no?, que han defendido todo este tiempo de que es gracias a esa institución que la democracia en este país se ha consolidado, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo quisiera que se sometieran ahora sí que a la misma vara con la que miden, ¿no?, todo el tema institucional y legal. Fíjate que yo, mientras estaba pensando sobre este tema, ojalá que me equivoque, y normalmente no me gusta justo plantear como escenarios de los que no tengo elementos suficientes como para después defender, ni mucho menos, pero sí me preocupa, y no sé qué tanto porque yo no soy abogada ni soy especialista en cuestiones electorales, pero sí me quedé pensando y me preocupa que, además de que en los hechos se están boicoteando el ejercicio de la revocación de mandato, o sea, es muy evidente, en los hechos lo están boicoteando, toda esta, justo, ¿no?, esto que se conoce como lawfare, ¿no?, como todo esto de judicializar y de elevar a conflictos, digamos, legales, las disputas políticas, y cómo creo, no lo sé, espero que no, ¿no?, pero este afán que están mostrando de utilizar a rajatabla esta veda electoral, ¿no?, todo lo que está planteado como la veda electoral, y de estar encima, ¿no?, de todos los personas que están en puestos de gobierno que estarían infringiendo esta veda y todo esto, y al mismo tiempo no medirse con la misma vara, porque ¿por qué Ciro Murayama, por ejemplo, tiene que salir? Digo, eso lo dirá Renata después, que yo no me quiero detener mucho en esto, seguramente lo planteará, ¿no?, cómo Ciro Murayama sí puede participar en foros a donde lo invitan, clara y abiertamente, a defender la posición contraria, ¿no? Entonces, ¿por qué razón se va, que supongo, ¿no?, elevarán algunas de estas quejas que el INE dice, ¿no?, y que además ayer o antier, no me acuerdo, lo dicen además con un tono displicente horrible, ¿no? Es que casi no nos hacen caso, ¿no? Ya les dijimos que dejen de violar la ley y no sé qué. Bueno, que lo hagan ellos mismos también, ¿no? No quiero decir con esto que se justifique en un caso y en otro, sino me refiero que ojalá no veamos que esto de denunciar a políticos que están infringiendo escale y se lleve a otro nivel. Ojalá que no creo que sea peligroso, pero de todos modos lo dejo ahí sobre la mesa. Pues sí, mi querida Renata Turren, en estos minutos antes de que vayas corriendo a tu compromiso, tú preguntabas en Twitter algo que me llamó mucho la atención. Preguntabas, ¿alguien me podría explicar por qué el costo por casilla para la consulta del año pasado, la consulta popular, fue de 8,800 pesos y la de la revocación de mandatos de 27,500? Pregunta uno, ¿ya te contestó alguien? ¿Ya te explicaron por qué esta situación? Y pregunta dos, pues ya se ha hablado mucho de la parcialidad del INE o de una parte del Consejo del INE. Y también se ha hablado mucho de que es necesario adoptar ya medidas. Alguien dice que la historia los va a juzgar, pero yo no sé si la historia sea suficientemente, o sea lo suficiente, pues, para por lo menos analizar el comportamiento de estos consejeros. ¿Cómo ves estos dos temas, Renata? Sí, empiezo, si te parece bien, con el segundo. Yo en realidad creo que el mejor juicio que se podría hacer a estos consejeros, en específico estos dos consejeros que han sido de verdad un cinismo tremendo, sería una reforma electoral que ojalá pronto empecemos a poder discutir después de la reforma eléctrica. La pregunta que yo, bueno, ahorita entro a la pregunta que yo puse en Twitter, pero nada más quisiera antes mencionar lo que decía Elisa y justo esta pregunta que haces, querido Alberto, sobre la parcialidad del INE. Ayer, y esto lo hice como un servicio a la nación, me eché el space de Ciro Murayama con Sí por México, ¿no?, que dura 2 horas.
Ya veo la cara de Nicolás. Espero que te hayas tomado, o lo que sea, un omeprazol. Un ribotril después para dormir, pero No, qué bárbaro, qué bárbaro. No hagas eso, Renata. les digo que fue un servicio a la patria. Espero que se me reconozca cuando pase a mejor mundo. Y es de verdad algo, bueno, yo no podía creerlo, o sea, y vaya que ya tenemos, como bien dices, ¿no? Ya se ha hablado mucho, ya sabemos que son unos cínicos. Bueno, yo resumí esto en un pequeño hilo que hice en Twitter, pero básicamente así a muy grandes rasgos, 2 horas, lo que hace el consejero Murayama es, 1, desvirtúa el proceso de la recolección de firmas en un detalle que no puedes creerlo. O sea, habló de casos súper específicos de cómo estas firmas, algunas eran de personas que estaban en la cárcel, etcétera. Lo cual está muy bien, se ha denunciado por parte del INE, se ha fiscalizado, se quitaron esas firmas. Pero la manera en la que él lo plantea, porque además se toma 15 minutos en explicar específicamente cada error que hubo en la recolección de firmas, lo resume él en una frase que dice, y aquí, y de verdad, hasta textual, puse sus citas textuales, dice, esto se supone, y se los voy a leer para no equivocarme, se supone que tendría que ser un ejercicio ciudadano apartidista. Ah, canijo, ¿por qué? ¿Por qué apartidista? ¿No? ¿Dónde dice que en la ley que la recolección de firmas tiene que ser un ejercicio ciudadano apartidista? ¿Por qué seguimos insistiendo en este temor a que la gente tenga posiciones políticas e incluso afiliaciones partidistas y se organice alrededor de la ley, como se hizo para esta recolección de firmas? Eso 1, y 2, y más importante, creo que, el número de firmas necesarias se juntó y se sobrepasó. Entonces, eso tendría que ser el centro del asunto y listo, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas donde tomó mucho tiempo el consejero. Número 2, justifica estos gastos superfluos del INE. Hace estas falsas comparaciones, miente incluso diciendo que la austeridad de la 4T ha dejado sin servicios de salud, que se ha disminuido los servicios de salud, cuando eso es falso. Hay más hospitales, hay más personal médico que en sexenios anteriores, en parte por la pandemia, pero se mantuvieron. Entonces miente diciendo que la austeridad ha afectado la salud de los mexicanos y que entonces la austeridad es igual a negativo, ¿no? Entonces, que por lo tanto, o sea, no pasa ni lógica 1 en la prepa, esto. Entonces, que por lo tanto, esa austeridad, porque aparte está basado en una premisa falsa, ha sido mala con los servicios de salud, entonces, bajarle el presupuesto al INE es negativo. Justifica el tema de las pocas casillas, que ahorita me meto a contestar tu primera pregunta, querido Alberto, y dice que bueno, que ellos fueron a pedirle a Hacienda y que no se les dio el dinero, ¿no? Entonces, y de ahí no sale. Otros 15 minutos hablando de eso. Número 3, habla del incumplimiento de la veda por parte de AMLO, de Claudia Sheinbaum en específico, y de algunos funcionarios locales de Morena. Habla de estos espectaculares que hoy justo llevaron a una de las preguntas a la mañanera, que por qué eso es válido, etcétera, que obviamente haciendo propaganda en contra. Jamás menciona el spot del PAN, que estuvo circulando muchísimo tiempo, donde salía la voz de Loret de Mola hablando de todas estas mentiras de la casa de Houston de López Obrador. Jamás, ni siquiera lo menciona. Y por supuesto, ni siquiera menciona el posible conflicto de interés en el que él está envuelto al estar participando en estos espacios, ¿no? Que parecieran y que los enmarca en un tema de libertad de expresión, pero parece que la libertad de expresión solo se le debe defender cuando es la oposición y no hacia él, y no hacia el resto de los ciudadanos, ¿no? Y cuarto, y más grave para mí, abiertamente, digo un poquito ahí, le esconde un poquito, desincentiva el voto de la revocación del mandato del 10 de abril, lo desincentiva, el consejero. Y agarra y dice, le pregunta justamente, oiga, consejero, que ¿usted recomienda que pues sí vayamos a votar o sería legitimar a este gobierno que ha hecho tanto mal y no sé qué?
Y entonces, y cito nuevamente, él dice, hace una maroma ahí diciendo que cada quien escoge y que es diferente a las votaciones presidenciales o intermedias, porque aquí existe un 40%, que es ese límite que se necesita para que la consulta popular sea vinculante. Entonces, que el hecho de no participar en la consulta es por sí mismo un reflejo del voto ciudadano. O sea, una maroma que no la tiene ni Obama, ¿no? Y bueno, agarra y dice, y vuelvo a citar textualmente, dice, la responsabilidad directa del INE es instalar las casillas para que la gente pueda votar. Nosotros somos encargados de poner las mesas del banquete de la boda y depende de los novios si llegan o no los invitados. Esto es falso. Falso, falso con todas sus letras, porque explícitamente, y lo pueden buscar en la página del INE, parte de los objetivos del INE es profundizar la democracia, es, aquí lo tengo también explícito, dice promover el voto y contribuir a la difusión de la cultura democrática. Entonces, si cree el consejero que la responsabilidad del INE es meramente poner casillas y contar votos, pues entonces la pregunta sobre si debemos gastar la cantidad de dinero que gastamos en el INE es aún más relevante, ¿no? Tendríamos que poner todavía más atención en por qué se está gastando tanto dinero en un organismo que únicamente cuenta votos, ¿no? Y que en parte de sus responsabilidades no atraviesan el profundizar la democracia. Entonces, bueno, me pareció de verdad, bueno, vomitivo, o sea, no puedo yo explicarlo de otra manera y pido disculpas por esa expresión de vomitivo, pero me parece una aberración a la democracia tener consejeros como Ciro Murayama actuando abiertamente como oposición. Y muy brevemente, para responder tu pregunta sobre si alguien me respondió en mi tweet de por qué se está gastando 3 veces más por casilla en la revocación de mandato versus la consulta popular del año pasado, y la respuesta es que sí me respondió una reportera y después Córdoba puso un memorándum donde explicaba según esto por qué, a muy grandes rasgos, según esto es porque se pudieron usar muchos de los materiales que se usaron en las elecciones del 6 de junio de 2021 para la consulta popular del 1 de agosto, y que no se pueden reutilizar ahora porque pues ya no están, ¿no? Plumones, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, y según esto, lo más importante es porque ya se había hecho ese trabajo territorial de buscar a los posibles funcionarios de casilla, cosa que se tiene que reiniciar ahorita. Esto lleva a 2 conversaciones. La primera es, bueno, ok, entiendo que sí tendría que ser más caro y tiene lógica la respuesta, pero sinceramente dudo muchísimo que se pueda entender que sean 3 veces más caro. 28,000 pesos contra, ahí tengo el dato exacto en el tuit, 8,000, ¿no? O sea, 3 veces me parece ilógico pensar que sea razonable. Uno. Y la segunda es, pues nuevamente, tratar de poner en el centro de la conversación por qué no empatar, y esto es algo, por supuesto, que le corresponde y que Morena tuvo que negociar para pasar la revocación de mandato y la consulta, bueno, sí, la revocación de mandato en específico, ¿por qué no empatar las consultas populares con otros procesos electorales para justamente bajar costos y, más importante, creo yo, para asegurar que, o por lo menos acercarnos a que ese 40% que se necesita para que sea vinculante, pues sea más probable? Esa sería mi respuesta. Pues mi querida Renata, pues muchísimas gracias, que sabemos que tienes que salir como Speedy González, yepa, ándale, ándale. Te mandamos un fuerte abrazo, Renata, que te vaya bien ahí en tu reunión y seguimos al habla, mi querida Renata. Así que un fuerte abrazo y nos seguimos comunicando. Y en lo que toca a ti, mi querida Elisa Godínez, ¿con qué estaría cerrando esta mesa del día de hoy? ¿Cuál sería tu reflexión final? Ay, Diosito. No, pues yo que más quisiera tener así como que algo contundente que decir, pero bueno, yo creo que el tema en específico, con el tema del INE y su negativa y franco boicot a los ejercicios de democracia participativa,
espero, de verdad lo dije, que veamos en un futuro que estos personajes, no sé si necesariamente sea un juicio político por el que tengan que pasar, pero sí tendrá que haber una revisión. Y sí me parece que tenemos que, como sociedad, empezar a discutir cuáles serían los términos de una posible reforma electoral en este sentido, especialmente con lo que tiene que ver a este organismo, porque se ha sustentado, insisto, toda una argumentación, digamos, en defender a este INE que digamos, lo único que logran es instalar la idea de que la democracia sí sirve siempre que esté controlada y esté en manos de una élite que sabe. Cuando son procesos populares, cuando son estos ejercicios, siempre se desestiman, siempre son, pues esto, lo que hemos visto, ¿no? Son boicoteados, ¿no? Porque, en mi opinión, representan justo una vía para venir cuestionando todo esto que tiene que ver con circunscribir la democracia a la cuestión procedimental. La democracia, por supuesto que tiene una dimensión de procedimiento que es muy importante y que nos ha costado mucho en este país, pero la democracia también implica ampliar la participación de la gente, no solo en la cuestión de elecciones cada 3 o 6 años, sino en estos otros ejercicios y en muchas otras esferas de la vida. Entonces, pues ojalá que lo veamos pronto y insisto, es algo que nos lleva a empezar a discutir cuáles van a ser los términos de una posible reforma electoral en un futuro. Con eso cerraría yo. Pues sí, habrá que ver, porque está pendiente la discusión efectivamente, doctora Elisa Godínez, sobre esta nueva reforma política. Hay muchísimas presiones. Yo me atrevo a decir que algunas inclusive hasta, bueno, es mi posición, insensatas, como esa de desaparecer por completo el INE. Y por ahí leí a alguno que pedía que el Estado mexicano, que el gobierno se hiciera cargo de las elecciones. Hombre, pues como si no supieran de dónde venimos. Pero bueno, habrá que ver esa discusión, que espero que sea, pues después, supongo que de las elecciones del 6 de junio, pero ya veremos, doctora. Muchas gracias. Sí, a ver qué sucede. Les mando un abrazo a ustedes, querido Ernesto y querido Alberto. Gracias, un abrazo y un beso, mi querida Elisa, doctora Elisa Godínez. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Hasta luego, chao.